Buenos días, amada iglesia. El Señor nos ha regalado una nueva mañana para poder alabarle, esta vez de forma virtual. Queremos darles la bienvenida a las personas que nos han venido acompañando a través de la conexión virtual desde otras ciudades, desde otros países, y a las personas que nos acompañan por primera vez, pues bienvenidos. Queremos contarles que nosotros somos La Biblia Dice de Cali, que la palabra de Dios es nuestra norma de vida, es nuestra guía, y que predicamos nosotros a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es el camino que nos lleva al Padre,
Y es por eso que les pido que abramos nuestros corazones e inclinemos nuestros rostros para poder orarle y para poderle dar gracias. Mi amado Padre, Señor bendito, te damos gracias, mi Señor, por esta mañana, pero sobre todo te damos gracias por esa salvación que tú nos regalaste un día a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, porque nos permitiste hace 8 días reunirnos y por esa salvación que también se logró en esa reunión, mi Señor, en esa reunión física, presencial que tú nos regalaste. Te damos gracias, mi Señor, esta mañana por nuestra iglesia madre, la iglesia de Bogotá, por ese aniversario 36 que está cumpliendo, mi Señor, porque ha sido la guía, ha sido la luz para el resto de iglesias, sobre todo las iglesias de Colombia para Cristo, mi Dios. Mi Señor, esta mañana ponemos en tus manos este servicio para que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas desafiando y sobre todo que nos sigas fortaleciendo. Te pedimos, mi Señor, por nuestro pastor Hernán, para que a través de la prédica lo uses para llegar a nosotros, mi Señor. Te pedimos esta mañana también por nuestra iglesia hermana, la iglesia de Medellín, y por la familia Núñez, que está enfocada en su obra, mi Señor, para que esa iglesia siga ganando corazones en el pueblo paisa. Te pedimos por un local, mi Señor, que les permita reunirse para poder alabarte, mi Señor. Te pedimos esta mañana también por la familia Beltrán Atuesta, que está de regreso a Caracas, mi Señor, para que tú los sigas usando, para que tú los protejas y para que tú los sigas guiando en Venezuela, mi Señor. Te pedimos esta mañana por este servicio, mi Señor, por las almas que te están escuchando, mi Señor, y por tener almas, por llevar almas para ti, mi Señor, por llevar almas que sean salvas, por ganar almas salvas para ti, mi Señor. Te oramos, mi Señor, te pedimos que sigas siendo nuestra guía, te pedimos por nuestros pastores y por toda nuestra iglesia, mi Señor. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús que te agradecemos y te oramos, mi Dios. Amén. Ahora, amada iglesia, quiero pedirles que sigamos alabando a nuestro Señor.
Purifícame con tu agua, lávame y seré más blanco que la misma nieve, más blanco que la misma nieve. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. En el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. excusas esta vez en mí. Te
te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo iré. Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llamar. Habla mi corazón, guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo iré. Iglesia, vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme en nuestras Biblias al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Dice la palabra en Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Iglesia, vamos a ver unos anuncios y luego vamos a escuchar la palabra de Dios. Hola iglesia, invitados, buenos días. Bueno,
los extraño demasiado. Fue tan bonito hace 8 días allí congregados presencialmente, vernos. Fue tan especial ver sus ojos, ver la mitad de sus rostros, charlar con algunos de ustedes. Hubiera querido charlar con todos, tener un tiempo para hablar, pero bueno, pues no es fácil, ¿cierto? Por el tiempo. También pues por las medidas de protección, de cuidado, pero aún así haberles visto, aunque haya sido sus ojos, y haber escuchado sus voces presencialmente fue algo muy, muy especial para nosotros, para mi familia, para los Reyes, sé que para ustedes también, y gracias a Dios por ese momento tan especial que pudimos tener el domingo pasado. Y bueno, sigamos rogando a Dios. Ya conocemos que el plan que tenemos con la ayuda de Dios es una vez al mes reunirnos en nuestro servicio presencial. Entonces, sigamos rogando a Dios para que Él nos permita tener ese servicio. Ya sabemos que la próxima fecha es 7 de marzo. Entonces, pidámosle a Dios que nos permita ese día nuevamente, si es su voluntad, si es su deseo, estar allí reunidos. Y también estemos siendo muy, muy juiciosos, cuidándonos, cumpliendo pues con lo que debemos cumplir, con sabiduría, la sabiduría de Dios, con prudencia, para que también podamos estar ese día sanos, disfrutando pues de nuestros hermanos, de congregarnos con nuestros hermanos presencialmente. Entonces es algo bien especial. Y rogando a Dios, sigamos rogando a Dios por la salud de nosotros, de nuestras familias, y sobre todo pues que estemos siendo en este momento instrumentos de Dios para anunciar su evangelio, para anunciar a su Hijo Jesucristo. Y precisamente de eso estaremos hablando el día de hoy. Pero bueno, antes de empezar y entrar en materia con lo de hoy, hagamos un resumen muy, muy corto, muy pequeño, porque hoy estaremos cerrando esta porción. Entonces, hemos venido aprendiendo acerca de la conducta que defiende la sana doctrina. ¿Recuerdan? Y para esto Dios nos ha venido enseñando y nos dirigió a la primera carta de Pablo a Timoteo, para que nosotros, iglesia de Cali, para que tú allí en la iglesia, en la ciudad en donde te encuentras, aunque tal vez no tengas una iglesia allí, desde ahora aprendas cuál es la conducta que Dios espera de nosotros, sus hijos, los creyentes en Jesucristo, para que exaltemos su palabra y otras personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Entonces, hemos venido aprendiendo acerca de esa conducta. Lo primero que hacíamos era aprender del buen ejemplo de Pablo y de Timoteo. Pablo, ese siervo de Dios; Timoteo, un verdadero hijo en la fe. También vimos el mal ejemplo de algunos que en la iglesia de Éfeso, en aquel momento, estaban enseñando diferente doctrina. Estaban utilizando la ley del Antiguo Testamento mal para introducir falsas doctrinas, para introducir legalismo en la iglesia, que los creyentes se apartaran de la gracia de Dios para confiar en sus obras como la base para agradar a Dios, cosa que es imposible. Para alabar a Dios, para agradar a Dios, para hacer su voluntad, necesitamos andar en su gracia, permitiendo que su Hijo Jesucristo obre en nosotros. Entonces estaremos terminando hoy con esta porción que nos ha enseñado cuál es el propósito de la ley en la iglesia. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo lo que debía mandar a esos creyentes que estaban enseñando diferentes doctrinas. Y en ese mandamiento Pablo también le recuerda a Timoteo cuál es el propósito y el uso de la ley dentro de la iglesia. Entonces hoy cerraremos estudiando cómo la ley se relaciona con el Evangelio. Y también veremos cómo el Evangelio de Dios cumple su propósito, el propósito de nuestro Dios en nuestras vidas. Y ese propósito tiene que ver, uno, con la predicación de su glorioso Evangelio. Él nos salvó, nos transformó, nos dio vida eterna, pero no para que seamos la niña bonita de la casa, sino para que ahora anunciemos su Evangelio, para que otros también lleguen a la salvación como nosotros ahora lo tenemos.
Y segundo, una vez más, así como hace 8 días, hoy también estaremos cerrando hablando de Colombia para Cristo. El propósito de Dios en nuestras vidas es que vivamos para cumplir la gran comisión, que vivamos para anunciar su glorioso evangelio. Dicho de una manera pues muy práctica para nosotros, entonces el propósito es que cumplamos Colombia para Cristo. Entonces, antes de orar y empezar, sí quiero que nos hagamos las siguientes preguntas, 3 preguntas. Quiero que tú te hagas esas preguntas, que cada uno nos hagamos estas preguntas. La primera es, ¿qué es para nosotros el Evangelio? ¿Qué significa para ti el Evangelio? ¿Qué es para mí el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio en mi vida? La segunda pregunta, ¿entiendo qué es Colombia para Cristo? ¿Tú lo entiendes? Lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos explicado otras. CPC, Colombia para Cristo. ¿Entendemos lo que es? Y la tercera pregunta, ¿queremos comprometernos de verdad con Colombia para Cristo? ¿Tú quieres comprometerte con Colombia para Cristo? Y si ya estás comprometido, ¿quieres comprometerte aún más? Pensemos y respondamos personalmente estas 3 preguntas. Y bueno, vamos a orar. Leemos el texto que hemos venido estudiando y empezamos con el primer punto de esta mañana. Señor, gracias nuevamente por este domingo en que nos podemos encontrar, reunir con la virtualidad, Señor. Gracias por el domingo anterior, en donde nos permitiste un tiempo tan especial, tan bonito para vernos, para saludarnos, para disfrutar de nuestro compañerismo cristiano, de nuestra amistad. Gracias por los invitados, gracias por el fruto que nos diste también hace 8 días. Y hoy, Señor, como siempre, necesitamos entregarnos a ti y nos ponemos ahora delante de ti, a tus pies, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Y te ruego, Señor, que uses tu palabra para mostrarnos cómo tú, Señor, quieres que seamos parte del plan eterno que tú tienes. Cómo tú, Señor, al salvarnos por medio del glorioso evangelio de tu Hijo Jesucristo, nos has puesto como embajadores, como mensajeros tuyos. Y ahora tú, Señor, quieres y nos mandas, también nos mandas, que anunciemos y mostremos la luz del evangelio, que mostremos a tu Hijo Jesucristo con nuestra conducta y también con la predicación de lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Entonces te rogamos que obres en nuestras vidas para que cumplamos con tu propósito y que, Señor, si hay alguien que no te conoce y, Señor, está entendiendo o entenderá hoy que te necesita y que tú le has amado tanto, yo te ruego, Señor, que esa persona o esas personas vean hoy a tu Hijo Jesucristo mostrando todo su amor para salvarles y perdonarles. En el nombre de Él, de tu amado Hijo, te oramos. Amén. Bueno, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, y estaremos leyendo desde el versículo 8, como hemos venido haciendo todos estos últimos domingos, hasta el versículo 11, y hoy estaremos estudiando el versículo 11, en donde cerramos esta porción del propósito de la ley en la iglesia. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo lo anterior, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, después de decirle: Timoteo, manda a aquellos que te dije que están enseñando diferente doctrina,
mándales que no lo hagan, que no enseñen diferente doctrina. Están usando mal la ley, no saben lo que dicen ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si la usamos legítimamente, porque la ley está dada no para el justo, no para el que es salvo en Jesucristo y tiene una vida justa, recta, por andar en la gracia de Jesucristo, por permitir que Jesucristo haga su vida, controle la vida de ese creyente, sino que la ley está puesta para el pecador, para los transgresores, desobedientes, mentirosos, profanos, todo lo que hemos venido estudiando, y también para cuanto se oponga a la sana doctrina, para cualquier creyente también que esté andando en pecado, para cualquier creyente cuya conducta se esté oponiendo a lo que dice la sana enseñanza de la palabra de Dios. Para ellos es la ley. Y todo esto según, conforme, de acuerdo al glorioso Evangelio. Entonces, es lo que estaremos viendo esta mañana. El propósito de la ley en la iglesia es tratar con el pecador conforme al Evangelio de salvación, porque el Evangelio se relaciona con la ley de Dios. No son dos cosas aparte, el Antiguo Testamento y quedó atrás, lo viejo, lo antiguo, y ahora el Nuevo Testamento y aquí viene el Evangelio y todo lo de atrás no tiene nada que ver con lo de ahora, con la época de la gracia, ni con el Evangelio de Jesucristo. No, el Evangelio de Jesucristo está en el corazón de Dios desde la eternidad, desde antes de la ley, desde antes que Dios entregara al pueblo de Israel su ley por medio de Moisés, ya había obrado la fe. Y sabemos que la salvación es por la fe, por creer en el Evangelio, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, cosas que ya estaban escritas siglos antes en el Antiguo Testamento. Entonces el Evangelio se relaciona con la ley de Dios, por eso el versículo 11 empieza diciendo todo lo anterior según. Este según conecta todo el versículo 9 y 10 con el 11, cada uno de esos pecados de esta lista los conecta con el glorioso Evangelio, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Entonces, el Evangelio se relaciona con la ley de Dios porque la ley nos lleva al Evangelio. La ley nos llevó a nosotros, creyentes, al glorioso Evangelio de nuestro Dios, del Dios bendito. Porque la ley manifiesta el pecado y su engaño. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Conocemos el pecado y el engaño del pecado por lo que dice la ley, por lo que está escrito en la ley de Dios. Porque si no dijera, no codiciarás, no sabríamos que es pecado, que es un delito codiciar. Y bueno, esto ya lo hemos aprendido muy bien hace ya varias semanas. Entonces, esto es tan glorioso. El Evangelio de Jesucristo es tan glorioso que la ley del Antiguo Testamento no fue escrita tan solamente en tablas. Esta ley que hemos venido aprendiendo, cuál es su propósito, su uso en la iglesia, esta ley no solamente fue escrita por Dios en tablas, tampoco fue solamente dada por Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 2 y entenderemos mejor de lo que les estoy hablando, de por qué, una razón del por qué el Evangelio es tan glorioso. Romanos capítulo 2, desde el versículo 14. Dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los que no conocen la ley, los que no son del pueblo de Israel, que no han sido educados escuchando la ley de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los que no conozcan la ley del Antiguo Testamento, aunque no la conozcan, si hacen algo de la ley, ya están siendo ley. Por ejemplo, alguien que no conoce lo que Dios manda en el Antiguo Testamento, su ley, los 10 mandamientos, supongamos que no los conoce. Si en algún momento mata o codicia,
ya está haciendo ley para sí mismo. O si sabiendo que está mal codiciar, lo hace, está haciendo ley para sí mismo. Pero el versículo 15 nos aclara aún más. Versículo 15. Mostrando, bueno, termina el versículo 14 para que lo entendamos mejor. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley no solamente escrita en tablas por medio, en la época de Moisés, no solamente escrita en el Antiguo Testamento, sino que también está escrita en el corazón del hombre, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces el evangelio es tan glorioso que se relaciona con la ley, porque por un lado, aún las personas que no conozcan la ley, la tienen grabada en sus corazones y su propia conciencia les da testimonio de la ley de Dios, dictándoles, señalándoles que matar está mal, mentir está mal, robar, codiciar está mal. Y todo esto, así como dice el versículo 16, conforme al Evangelio, conforme a mi Evangelio, dice Pablo. Entonces, estamos hablando del glorioso Evangelio. En el Antiguo Testamento estaba escrito lo que Jesús haría un día, lo que ese Mesías prometido de Dios, el Salvador, haría, su sufrimiento y su padecimiento para llevarnos a nosotros a la vida eterna. Y bueno, vamos a estar viendo esto en detalle unos minutos más adelante. Entonces, el Evangelio, la ley nos ha llevado al Evangelio, por un lado porque la ley manifiesta el pecado y su engaño, así como acabamos de leerlo, y también porque la ley busca llevarnos a Cristo. No están desconectados, la ley busca llevarnos a Cristo. Recordemos lo que aprendíamos en Gálatas capítulo 3, en el versículo 24, que dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido ese tutor, ese niñero, ese cuidador que nos ha tenido así encerrados, mostrándonos, confirmándonos nuestra realidad del pecado, nuestra imposibilidad, incapacidad de no pecar, de agradar a Dios, de tener vidas santas, ahí encerraditos hasta que nos lleva al Evangelio, y de ahí en adelante el Evangelio ha tratado en nuestras vidas, ha obrado en nosotros. Y esta lista que estudiamos en los versículos 9 y 10 también nos recuerda lo que éramos antes de Cristo. Entonces, la ley siempre busca llevarnos a Cristo, al Señor Jesucristo. Iglesia, ¿recuerdan las perlas? En algún momento hablamos de las perlas y usamos esta misma foto que estamos viendo en pantalla. Las perlas son algunas de las joyas más valiosas y buscadas del mundo. Sin embargo, su formación, la formación de las perlas, ocurre de una forma muy similar al proceso del creyente. Las perlas, como la de la foto que se ve tan linda, tan perfecta, tan brillante, las perlas son formadas en los moluscos, ostras y mejillones, por ejemplo, y son formadas como un resultado de un mecanismo de defensa que ocurre dentro del molusco. Ese molusco está ahí abierto en el mar, y en ese molusco entran elementos irritantes, arenas, basuritas, van entrando ahí, y en este molusco ocurre un proceso, un mecanismo de defensa, y este molusco empieza a liberar una sustancia que es nácar, y empieza a cubrir todas esas basuritas y muy delgada lámina de nácar, y empieza a forrarlos y a forrarlos y a forrarlos, y a partir de esas basuritas, de esos elementos irritantes que entraron en la conchita, se forma una perla, una joya preciosa, ahí dentro de la ostra. Cuando hablábamos de las perlas, iglesia, veíamos que Cristo es como esa ostra, ese molusco.
Y Él forma de nosotros, que somos basuritas, no somos nada, una joya preciosa. También aplica a la iglesia. Nosotros no somos santos, lindos, tal vez nos vemos el domingo ahí presencial, todos tan bonitos, como si nadie pecara, nadie fallara con vidas perfectas, pero no, somos basuritas que en Cristo y por medio de su iglesia hemos sido transformados de poco en poco, de día en día. Y Él formando en nosotros su personalidad, su carácter, su corazón, su mente, para hacer de nosotros esas perlas preciosas. Pero éramos basuritas. Somos unos pecadores arrepentidos que necesitamos continuamente ir al Señor Jesucristo. Y la ley nos muestra como un espejo lo que hay en nuestro corazón, y si hay pecado, nos lleva a Jesucristo para arrepentirnos, para que Él nos perdone y para llenarnos de Él y que Él haga su vida en nosotros. Pero todo esto lo ignoraban aquellos falsos maestros que había en aquella época en Éfeso. Todo esto lo ignoraban y ellos solamente enseñaban la ley y la usaban mal y querían que los creyentes se volvieran legalistas como ellos eran, que se apartaran de Jesucristo, de la gracia de Cristo y solamente se enfocaran en las cosas que ellos cumplían de la ley, mandamientos humanos también, y con eso justificar sus propias vidas. Basaban su espiritualidad en sus obras, cuando la verdadera espiritualidad, la madurez espiritual, se basa en lo que permitamos que Jesucristo haga en nosotros, esa obediencia que podemos darle a Él por su obra en nuestras vidas. Y así fue como esos falsos maestros se apartaron del glorioso evangelio de Jesucristo y arrastraban a otros en la iglesia para que también se apartaran. Creyentes, pensando en nuestras vidas, pues demos gracias a Dios porque un día nos llevó a Jesucristo, nos llevó a conocer y creer el glorioso evangelio. Éramos esas basuritas y ahora tal vez no seamos esas perlas, ¿cierto? No somos una perlita, pero no somos lo que éramos antes. Y cada vez nos parecemos más a esa perla preciosa, perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por ese día en que Él nos salvó. Yo nunca olvido esa noche en la que de rodillas clamé a Dios pidiéndole perdón. Clamé al Señor Jesús que entrara en mi corazón, que me salvara, que me transformara, que me perdonara, que me limpiara de todo mi pecado. No olvidemos nunca ese día. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y nunca olvidemos lo que somos lejos de Cristo. Porque aunque ahora estamos ahí en ese proceso para hacer esa joya preciosa para Dios, ¿cierto? Creciendo, entendiendo cada vez más el plan de Dios, su voluntad, obedeciéndole, amándole, conociendo cada vez más su palabra, aunque estamos en ese proceso, el día que nos apartamos de Dios, de su palabra, de la oración, de la obediencia, ya dejamos de parecernos más a esa perla preciosa y empezamos a parecernos más a esa basurita que entró, a esa basurita. Suena tierno, pero es para no decir esa basura que a veces somos por nuestro pecado, por nuestra carne. Entonces nunca olvidemos lo que somos lejos de Cristo cuando no caminamos con Él. El glorioso evangelio de Jesucristo, como estamos hablando de Él, el evangelio no solamente cumple el propósito de llevarnos a la salvación, no, también el evangelio obra en nosotros para que seamos transformados y parecidos cada día más, cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario, como ya memorizamos muchos de nosotros, cumplir, creer y vivir. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, mi carne la clavo en la cruz todos los días porque yo sé que Él murió por mí y su muerte es mi propia muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mira, el control de mi vida ya no es mío. Ya yo no hago mi vida. Ya yo no obedezco mi carne. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí.
Esto involucra dos verdades. La primera, que Jesucristo vive dentro de cada verdadero creyente. Y la segunda, que Cristo quiere hacer su vida en nosotros, tomar el control y nuestro carácter, nuestra conducta, sea el carácter y la conducta de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en esa sumisión y dependencia de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, iglesia, necesitamos mirar continuamente la cruz, esa cruz que está vacía, porque Cristo no quedó ahí colgado para siempre, como algunos lo muestran, con cara de sufrimiento y dolor. Él no quedó ahí. Él fue a la tumba y después de 3 días resucitó con poder y gloria y se dio testimonio de esto. Y estaba escrito, profetizado siglos antes. Pero esa cruz vacía nos recuerda el sufrimiento que Jesús, el Hijo de Dios, vivió, pagó por nosotros, por ti y por mí. Primero, para darnos salvación. Y segundo, para darnos una nueva vida, una vida transformada, para que Él viva en nosotros. A diario necesitamos morir a nuestra carne y decirle a Dios: Señor, estoy crucificado juntamente con tu Hijo Jesucristo. Y ya no vivo yo, yo no quiero hoy vivir. Toma tú el control de mi vida, que tu Hijo Jesucristo haga su vida hoy en mí. Quiero obedecer tu palabra. Quiero ir a tu palabra y que me hables y salir hoy a vivirla, a cumplirla en mi trabajo, en mi casa, en mi estudio, universidad, colegio, en donde Dios nos ponga. Y así como Gálatas 2:20 dice, una vez más, que Cristo viva en mí. Es decir, que yo sea esa joya preciosa. Como Él es la joya preciosa. Nosotros, no. Pero cuando Él vive en nosotros, cuando permitimos que Él haga su vida en nosotros, somos esa joya preciosa que Él quiere. Y Jesús pagó en la cruz para que seamos esa perla. Pero necesitamos continuamente mirar la cruz, morir a nosotros mismos. Recordar que si nos apartamos del Señor, vamos a terminar siendo parecido a lo que éramos antes, basuritas. Entonces, continuando con esto que estamos hablando, que el Evangelio se relaciona con la ley de Dios, primero, como lo acabamos de ver, porque la ley nos lleva al glorioso Evangelio y así se relaciona. Pero también porque el Evangelio hace lo que la ley no puede. También ahí se relacionan. La ley nos entrega el Evangelio por la fe en Jesucristo y ahora el Evangelio puede hacer todo aquello que la ley no puede hacer. ¿Y por qué? Porque es el glorioso Evangelio. Si la ley fue con gloria, mucho más glorioso es el Evangelio de Jesucristo por la obra del Hijo de Dios en la cruz, su crucifixión, muerte y resurrección. Algo glorioso es algo que posee una condición magnífica y excelente y que por esa condición merece toda la honra y toda la alabanza. Y el Evangelio es glorioso. El Evangelio no es solamente lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Evangelio según Mateo. El Evangelio es la obra de Cristo en la cruz y la Biblia nos lo define muy bien en 1 Corintios, que el Evangelio es todo lo que estaba escrito acerca de Jesucristo, de su obra y que ya se cumplió. Que fue crucificado por nuestros pecados, que murió según las Escrituras por nosotros, los pecadores, y que al tercer día resucitó, que es Dios, porque tiene poder sobre la muerte, sobre el pecado, para darnos también a nosotros vida, vida eterna, resurrección, una vida transformada y una eternidad junto a Él. Ese es el glorioso Evangelio. Es el glorioso Evangelio también porque manifiesta la gloria de Dios, la excelencia, la grandeza de Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y leamos el versículo 4. Desde el 3, para que veamos que está hablando del Evangelio. Dice el versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto,
Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la luz que nos muestra la gloria de Dios. El Evangelio es esa lámpara, esa luz que alumbra y apunta hacia la grandeza de Dios, lo que Él es de verdad. No es un Dios lejano, lejano de las personas. No es un Dios injusto, bravo, que quiere aniquilar a todos. Es un Dios santo, 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 amoroso, misericordioso, perdonador, paciente, justo. Tan amoroso que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y por eso el Evangelio, el haber entregado a su Hijo por nosotros, el Evangelio es esa luz que alumbra, muestra, manifiesta la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos muy bien lo que este versículo enseña, ¿verdad, iglesia? Que todos somos pecadores. Es lo primero que muestra. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. No hay uno solo que sea justo. No hay uno solo que nunca peque, que nunca haya pecado. ¿Y la consecuencia cuál es? Estar destituidos de la gloria de Dios. Y por esto el Evangelio, porque el Evangelio es la luz que manifiesta la gloria de Dios. Y aquí quiero hablarte a ti. Oraba por ti al principio. Tal vez has venido ya por varios domingos acompañándonos, pero tú sabes que sigues lejos de Dios. Es más, si yo te pregunto hoy si hoy murieras, ¿qué pasaría con tu alma? Porque tú no eres solamente carne, materia. No, tú tienes sentimientos, emociones, pensamientos, personalidad. Esa es tu alma. ¿Qué pasaría con tu alma? Tu alma es eterna. Así lo enseña Dios, así lo enseña la Biblia. Y solo hay dos destinos según la palabra de Dios. El cielo, la vida eterna. O el infierno, la muerte eterna. Y el cielo no es para los buenos. Porque si el cielo, la vida eterna fuera para los buenos, nadie podría llegar allá porque no hay justo ni aun uno. Pero el infierno, la muerte eterna, estar separados de la gloria de Dios como leíamos ahorita. ¿Para quién es? Para los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todos. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos somos pecadores. Si tú me preguntas a mí, si muero a dónde voy, yo te diría con toda la seguridad, directo a la presencia de Dios, a tener una eternidad con Él. Y no porque yo sea, porque nunca peco, no, eso sería mentir. Soy un pecador arrepentido, soy esa basurita que entró en Cristo, que a través de su palabra, de la iglesia, he permitido que Él me transforme, para que esa basurita desaparezca y cada vez más se forme esa perla, esa joya preciosa que es Cristo en mi vida, por su obra, porque yo un día creí en lo que Jesucristo hizo por mí y lo recibí en mi corazón y sé que me perdonó y me transforma de día en día. Sé que si muero, voy a la presencia de Dios, pero tú, ¿cuál sería tu respuesta? Si no estás seguro, si no lo sabes, o si me dices de una, no, lejos de Dios para siempre, mira, necesitas el Evangelio de Jesucristo en tu vida, el glorioso Evangelio que te muestra la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios en tu vida. El Evangelio, como ya lo dije, es saber que el Hijo de Dios vino, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti y a mí, que envió a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, creador del universo, santo sin mancha, a que se hiciera como uno de nosotros, hombre, carne y hueso, y se humilló hasta lo mínimo para ir a la cruz muriendo como un delincuente, siendo santo, siendo el Hijo de Dios, sin haber pecado, sin haber cometido un delito. Y en la cruz, desangrándose, agonizando, entregó su vida por ti y por mí. Pero no quedó ahí derrotado. Al tercer día,
como lo dice la Escritura, como estaba profetizado siglos antes, resucitó, demostrando que es Dios. Y tú necesitas el glorioso evangelio en tu vida. Necesitas creer que eres pecador, pecadora, que tu pecado te separa de la gloria de Dios, como leíamos ahorita. Y también es necesario, además de tu arrepentimiento, en donde dices, soy pecador y me arrepiento, Dios, perdóname. Además del arrepentimiento, también necesitas fe para creer en lo que Jesucristo hizo por ti. Y por fe, con tus palabras, con tu corazón, decirle a Jesús, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que solamente tú me puedes salvar y por eso yo te ruego hoy que me salves. Entra en mi corazón, Jesús, entra en mi corazón y sálvame, transfórmame, saca esa vida de pecado que no quiero más, límpiame y dame la vida eterna que tú prometes. Es lo que tú necesitas, es lo que Dios quiere para ti. Ese es el Evangelio, esa es la luz del glorioso Evangelio. El Evangelio es glorioso porque, pues, como lo hemos dicho, manifiesta las grandezas de Dios, pero también es glorioso porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene el poder de Dios para salvarnos, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, lo que la ley no puede hacer. La ley y el Evangelio se relacionan porque el Evangelio hace lo que la ley no puede. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La ley no puede hacer esto. Cumplir los 10 mandamientos no puede salvar a nadie. Cumplir todos los mandamientos de la ley no puede salvar a nadie. La salvación eterna de nuestra alma solamente se da por fe, por creer en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A cualquiera que creas que Hernán, tú me conocieras a mí, yo sé que Dios no me perdona, mira, no te conozco a ti, pero conozco el poder del Evangelio. Y el Evangelio de Dios es poderoso para salvarte. Me salvó, me transformó, me sacó de una vida oscura, horrible de pecado. Y sé que también lo puede hacer contigo. El Evangelio es poder de Dios porque nos salva, pero no solamente nos salva, también porque nos transforma día tras día. Segunda de Corintios, tal vez estás tú todavía ahí, yo estoy ahí, no he movido mi Biblia. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 4, pero le damos desde el versículo 13. Desde el versículo 13 hasta el 18. Bueno, dice el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí en qué, en el Evangelio, por fe, creí, por lo cual hablé ¿qué? El Evangelio. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, una vez más el Evangelio, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, por el Evangelio, porque creí y por eso hablé, porque sé que así como Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, también me resucitará a mí, dice Pablo. Por tanto, versículo 16, no desmayamos, no nos cansamos, no tiramos la toalla, no nos desenfocamos, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Por lo que creí y hablé, por el Evangelio, a través del Evangelio. No importa que este cuerpo, este hombre, se vaya desgastando por los años, por la salud, tal vez por el cansancio de la pandemia, el encierro, el no poder salir, el autocuidado, el tapabocas, el alcohol en las manos, lo que sea. Aunque este hombre exterior se vaya desgastando, no importa, porque el interior no obstante, final del versículo 16, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven por medio del glorioso Evangelio de Cristo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el Evangelio, que es glorioso, puede hacer lo que la ley no hace, porque la ley no puede transformar nuestras vidas, pero el glorioso Evangelio sí nos puede transformar de día en día. ¿Y por qué? Porque es poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para transformarnos de día en día. Nuestra esperanza en Jesucristo, en la vida eterna, nuestro compromiso con el Evangelio para predicarlo, para anunciarlo, para tener una conducta que exalta la palabra de Dios como estamos aprendiendo. Estar comprometido con eso hace que mi hombre interior se renueve de día en día, sin importar lo que pase afuera. Entonces, el Evangelio es glorioso. El Evangelio, que es glorioso, se relaciona con la ley de Dios, porque hace lo que la ley no puede. Y también porque el Evangelio es el plan del Dios bendito. Es el plan del Dios bendito. Desde la eternidad Dios tenía planeado salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo confirma la ley, todo el Antiguo Testamento confirma tantas profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, el glorioso Evangelio es el plan del Dios bendito desde la eternidad. Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 24, lo hemos leído en domingos anteriores, apúntalo y después lo lees, y ahí vemos cómo la ley y la fe en Jesucristo están relacionados. Ahí veremos cómo desde la antigüedad las escrituras ya estaban encerrando todo para apuntar al Evangelio. Ya mostraban el Evangelio de Jesucristo. Y por eso están relacionados la ley y el Evangelio. Aquí quiero que pensemos en lo siguiente, pensemos en todo lo que Dios nos ha venido hablando, mostrando, señalando, y pensemos, si hay algo en nuestra vida que no agrade a Dios, si hay algo en nuestra vida que no esté acorde, en línea con el glorioso Evangelio, si la ley de Dios ha venido señalando algo en nuestro corazón, algún pecado, algo que esté en contra de su enseñanza, de su palabra, de la sana doctrina. Dios te ha señalado algo, Dios nos ha señalado algo. Dios ha estado trabajando en mi corazón y señalándome cosas. Y haya estado confiando en su gracia, haciendo los cambios con las cosas que Él me ha venido mostrando. Pero si nos ha señalado algo, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? No dejemos que esto sea una enseñanza, un mensaje más. Actuemos para que nuestra conducta sea como la que Dios nos está pidiendo. Y el segundo punto, hablando del glorioso Evangelio. El propósito de la ley es tratar con el pecador conforme al Evangelio de salvación. Por un lado, porque el Evangelio se relaciona con la ley de Dios, como lo vimos. Y por otro lado, porque el Evangelio cumple en nosotros el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros, en nuestra vida. Y el Evangelio cumple ese propósito. Y por eso el versículo 12 lo tenemos en la pantalla. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El Evangelio no solamente para nuestra salvación y transformación, sino que también nos ha sido entregado, nos ha sido encomendado. Es lo que está diciendo Pablo. Y miremos primero esto, el propósito en la vida del apóstol Pablo, para luego mirar el propósito de Dios en nuestras vidas con el Evangelio. El propósito en la vida del apóstol Pablo lo vemos claramente en todas las cartas que él escribió. Por un lado, ese propósito era salvarlo y transformarlo, de blasfemo y perseguidor de la iglesia a siervo de Jesucristo. Primera de Timoteo, ahí mismo, Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer los versículos que vienen después de terminar esta porción. Versículo 12, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, porque dice Pablo, porque ahora soy un siervo de Jesucristo y doy gracias a Él por esto. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, una basurita, convertido en una perla, en una joya de gran precio. El propósito del Evangelio en la vida de Pablo, por un lado, su salvación y su transformación, pero por otro lado, su llamado. Dios llamó a Pablo a predicar el Evangelio. Dios le encomendó la predicación del Evangelio. Tito capítulo 1 versículo 3. Y a su debido tiempo, como lo vemos en pantalla, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. No fue un pastor, no fue alguien importante dentro de la comunidad judía, no fue el apóstol Pedro el que le mandó a Pablo y le encomendó la predicación del Evangelio. No, fue Dios quien le dio este mandato y quien le encomendó la predicación del Evangelio. Y sabemos que Pablo cumplió el encargo, ¿cierto? Hasta lo último a donde él podía llegar, 2 de Timoteo capítulo 4, como lo vemos en pantalla, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esto lo escribió un poco tiempo antes de morir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, he cumplido el encargo que Dios me dio. Tú y yo podríamos decir lo mismo. Mira, ya sé que me quedan pocos días de vida, pero he cumplido con lo que Dios me ha pedido. He cumplido teniendo esa conducta que Él me manda. Y he cumplido anunciando su glorioso evangelio a los que no le conocen. Mis papás ya lo escucharon, mis hermanos ya lo escucharon, mis mejores amigos ya escucharon el evangelio. Mis compañeros del trabajo, de la universidad, del colegio ya lo escucharon. Ya, Señor, yo he cumplido. ¿Podríamos decir lo mismo? Ese era el propósito del evangelio en la vida de Pablo. Ahora veamos el propósito del evangelio en nuestra vida, en nuestra propia vida. Primero, nuestra salvación y transformación. Pasar de muerte a vida, como dice Juan 5:24, que yo sé que ya muchos hemos memorizado. De cierto os digo, ¿recuerdas palabras de Jesús? De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Esa es la primera parte del propósito del evangelio en tu vida, en mi vida. Sacarnos de esa muerte espiritual y darnos vida. Si crees en el Señor Jesucristo, si Él ya está en tu vida como tu Señor y Salvador, ya tienes vida, vida eterna. Porque pasaste de muerte a vida y no irás a condenación. Porque aceptaste el perdón, el rescate por medio de Jesucristo. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora tenemos vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna. Pero el propósito que Dios tiene en tu vida y en mi vida con el evangelio no es solamente salvarnos y ya, también es nuestro llamado. Así como Pablo tuvo un llamado, tú y yo también tenemos un llamado específico. Ahora somos embajadores suyos. Vamos a 2 de Corintios nuevamente, 2 de Corintios, y leamos en el capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 y leamos desde el versículo 18. Yo sé que algunos conocemos muy bien este versículo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, una vez más el evangelio, y nos dio el ministerio de la reconciliación. De nuevo el evangelio nos dio el ministerio de la reconciliación, nos encargó el evangelio, la predicación del evangelio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos entregó un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y si ahora tenemos un encargo, un ministerio a nuestro cargo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos llama a ser sus embajadores, sus mensajeros, a cumplir con ese ministerio de la reconciliación que Él nos ha dado. No solamente nos salvó para sacarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna, sino que ahora quiere que vivamos para cumplir con el ministerio que tenemos, siendo sus embajadores, sus representantes, sus mensajeros. Allí en donde tú estás, en donde tú te mueves con ese equipo de trabajo, en medio del cual estás o al cual lideras, en medio de ese salón de clase, en esa universidad, en ese colegio, así sea un salón virtual, así sean reuniones virtuales, ahí en tu barrio, en nuestro barrio, con nuestros amigos, con nuestros contactos, somos embajadores en nombre de Cristo, para que con nuestra conducta mostremos la sana enseñanza, la sana doctrina y mostremos el glorioso Evangelio. Ese es nuestro llamado, ese es el propósito que Dios tiene con el Evangelio en tu vida y en mi vida. Así como a Pablo se le encargó la predicación del Evangelio, a nosotros, iglesia, se nos encargó el cumplimiento de Colombia para Cristo. ¿Y qué es Colombia para Cristo? Es la Gran Comisión, también lo hemos conocido muy bien, Mateo capítulo 28, en nuestro local, cuando estábamos en el local antes de toda esta pandemia, ya hace un año, teníamos ahí la Gran Comisión, nuestra visión, ¿cierto? Colombia para Cristo. ¿Y qué es Colombia para Cristo? Mira, que tú y yo, que ahora somos hijos de Dios, que por el Evangelio, por el glorioso Evangelio, sabemos que tenemos vida eterna, que Dios nos perdonó todo. Tú y yo, ahora vayamos a cada persona, a cada colombiano, a cada caleño, a cada vallecaucano, o si estás en otra ciudad, en otro país, allí en tu zona, en tu región, en tu ciudad. Que hagas lo mismo, pero hablando de Colombia para Cristo es que cada colombiano de nuestra boca escuche el Evangelio, el glorioso Evangelio que puede llevarles a la salvación. Pero sabemos que el Evangelio no solamente lleva a la salvación, sino a una vida transformada y a un propósito. Que prediquemos a cada colombiano el Evangelio de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por amor a ellos, para que lleguen a ser verdaderos discípulos de Cristo y crezcan y sean parte de lo mismo de Colombia para Cristo. Eso es, que cada colombiano escuche el Evangelio para que haya salvación, para que haya fruto y se conviertan en discípulos del Señor Jesucristo. Eso es Colombia para Cristo. Y esto se logra no con actividades evangelísticas. No, puede quedar fruto si vamos al Parque de la Flor, al Parque del Ingenio, como lo hemos hecho, y anunciamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, queda fruto. Pero el fruto que permanece para que haya discípulos de Cristo no se logra así, se logra con el evangelismo personal. ¿Y qué es el evangelismo personal? Mira, el evangelismo personal es la predicación del Evangelio con nuestros contactos personales, naturales. Pero esto es resultado de nuestro andar íntimo con el Señor. Si andamos en intimidad con el Señor, como ya veíamos, ya no vivo yo, no quiero vivir hoy, Señor, haz tu vida hoy en mí. Cristo vive hoy en mí, haz tu vida en mí. Cuando hacemos esto a diario, muriendo nuestra propia carne, nuestra conducta exalta al Señor Jesucristo, el resultado será el evangelismo personal. Fluirá de manera natural, porque por un lado compartiremos el mismo deseo de Dios. Dios desea la salvación de los colombianos, de las naciones que no le conocen. Dios desea la salvación de ellos. Cuando estamos en intimidad con el Señor, su deseo se convertirá en nuestro deseo. Pero mira, si en tu corazón no está Colombia para Cristo, si en nuestro corazón no está ese deseo de predicar el Evangelio para que no se vayan al infierno, mira, eso es una evidencia sencillo y claro de nuestra intimidad con Dios que no está bien, de nuestra carnalidad. Entonces, el evangelismo personal es resultado de una buena relación personal con el Señor, para que con Cristo controlando nuestra vida, viviendo en nosotros, le podamos mostrar con nuestra conducta y hablemos con las personas a nuestro alrededor. El que se sienta a nuestro lado todo el tiempo en la oficina
con el que nos vemos en la pantalla todos los días en el trabajo o en el estudio, con el vecino que nos encontramos cada mañana en el ascensor o en el parque o en el gimnasio. Ese es el evangelismo personal, uno a uno, con nuestros contactos naturales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder cumplir, vivir el evangelismo personal y ser así parte de Colombia para Cristo? Mira, el Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo para poder tener esta clase de vida. El evangelismo debe ser parte de nuestra vida. El evangelismo no es uno de los cursos del discipulado. El evangelismo no es algo que solamente deben cumplir los pastores, los misioneros. El evangelismo es algo que Dios quiere de cada uno de los creyentes. A todos nos ha llamado y nos ha puesto como embajadores. ¿Y cómo hacerlo? El Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Desde el versículo 1 al 41. El versículo 1 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Hagamos aquí una pausa. Aquí Jesús nos está dando el paso a paso de cómo tener ese evangelismo personal. El primer paso es que veamos la necesidad. El versículo 4 dice que para Jesús le fue necesario pasar por Samaria, porque él sabía lo que acontecería allí, y él veía la necesidad de las personas, y esa necesidad se convertía en una necesidad también en su vida. Entonces lo primero es que en nuestro corazón también sea una necesidad. Anunciar el evangelio a los que están en oscuridad, los que no han visto la gloria de Dios y necesitan la luz del evangelio. Que sea nuestra necesidad. Luego acabamos de leer en el versículo 6 y 7, que Jesús, cansado del camino, se sentó y habló con una mujer de Samaria, le dijo, dame de beber. Mira, en esa época entre judíos y samaritanos no se hablaban judíos y samaritanos. Y aquí Jesús está hablando con una samaritana y una mujer. Tampoco era común, era bien visto que un hombre hablara con una mujer. No era común, y mucho menos si era de Samaria. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se hizo amigo de esta mujer. Se sentó, la vio, no le importó esa barrera cultural, quitó cualquier barrera, viendo la necesidad de la mujer, teniendo esa necesidad también en su corazón de hablarle a ella, y le ofreció su amistad cuando le dijo, dame de beber. Dame de beber significa, oye, charlemos, seamos amigos. No importa que tú seas mujer samaritana y yo judío, charlemos, seamos amigos. Eso es lo segundo, que seamos amigos de las personas, amigos de la gente, para que podamos acercarnos a ellos y que vean nuestra vida y conocerles y anunciarles a Jesucristo. Sigamos en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A partir de este momento, Jesús ya ganó la amistad de esta mujer. A partir de este momento, tienen una charla, una conversación, y Jesús conduce esta conversación hacia el evangelio, hacia la necesidad de la mujer. Igual para nosotros está el ejemplo. Cuando ya hemos ganado esa confianza, cuando ya hemos ganado esa amistad,
Ahora, ¿qué hacemos? Conducimos, llevamos esa conversación siempre al Evangelio, para que esa persona vea su necesidad, para que esa persona escuche el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Cuánto Dios le ama. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, nuevamente Jesús conduce la conversación hacia el tema principal. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya Jesús le está hablando de la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces ahora Jesús está llevando a esta mujer a que vea su condición, su pecado. Y luego, en el versículo 17, se empieza a manifestar a ella y empieza a mostrarle quién es Él. Entonces ahí vemos cómo Jesús rompió las barreras, tuvo la necesidad, vio la necesidad en ella, ganó su amistad, empezaron a charlar, luego conduce la charla siempre al Evangelio, la lleva a que ella entienda su necesidad, su condición de pecado, y luego le manifiesta quién es Él, Cristo, el Salvador. El versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ya llegó el punto en el que esta mujer escuchó claramente quién es Jesucristo. Después de haber entendido su necesidad, entiende y ve claramente quién es Jesucristo. Y el resultado, al final en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Esta mujer llegó a los pies de Jesucristo. Y ahora esta mujer iba y contaba a los demás, Él es el Mesías, y los trajo y hubo más fruto. Así ocurre el evangelismo personal. Así cumpliremos con Colombia para Cristo. Contigo, conmigo, cada uno de nosotros creyentes, cumpliendo con el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Esa conducta fiel, digna, que exalta la palabra de Dios. Cada cosa que Dios nos enseña en su palabra, la vivimos para exaltarle. Y con esa conducta podemos mostrar a Cristo y hablar con toda autoridad, con todo el respaldo de Dios, para que otros también le conozcan. Aquí la pregunta es si lo estamos haciendo. ¿Estamos predicando a Jesucristo o nos estamos quedando callados? Mira que Jesús no le dijo a la mujer samaritana, no, si tú supieras lo bonito que es el templo allá en Jerusalén, no, si tú supieras lo especial de la ley, no, si tú supieras cómo cantamos, sí, no, Dios es bueno, que el pozo, sí, claro, Jacob, sí, Dios es muy bueno. Mira, estar diciendo que Dios es muy bueno y Dios es muy bueno no es del todo predicar el Evangelio. Es necesario hablar, contar la obra de Jesucristo. Y ahí lo tenemos en Juan capítulo 4 para que lo leamos, lo estudiamos, lo vemos en el discipulado, en las 3 lecciones, en evangelismo.
Ahora vivámoslo, iglesia. Es hora de no quedarnos callados. No nos quedemos más callados. Hablemos, hablemos. Seamos parte de Colombia para Cristo. ¿Qué es el glorioso evangelio en nuestras vidas? Algo que a nosotros nos da empuje, fuerza, ánimo para anunciar a los demás. ¿O el evangelio te avergüenza, te da pena hablar de Jesucristo? Lo leíamos y lo hemos memorizado. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Te avergüenzas del poder de Dios para salvación? Y por eso no hablas el evangelio. No podemos quedarnos callados, no podemos avergonzarnos. Si nuestra vida es de pecado, como la de cualquier otro, eso produce vergüenza, claro. Y no vamos a querer hablar porque no hay ninguna autoridad moral en eso. Miremos a la cruz. Muramos a nuestra carne. Dejemos que el Señor Jesucristo haga su vida en nosotros. Y hablemos. Anunciemos el evangelio, que es poder de Dios. Dios nos encomendó Colombia para Cristo. Nos lo encomendó. Ese es el propósito de habernos salvado con el glorioso evangelio, para que ahora seamos parte de la gran comisión, parte de su plan eterno, para que ahora seamos parte de Colombia para Cristo. El que no se quiere comprometer con Colombia para Cristo, tal vez está en el lugar equivocado. La iglesia, la Biblia dice de Colombia, quiere cumplir con Colombia para Cristo. Las iglesias de la Biblia dice de Colombia, queremos cumplirle a Dios con la gran comisión, queremos cumplirle a Él con el encargo que nos dejó. Si a ti no te interesa, tal vez estás en el lugar equivocado. Esa es nuestra razón de vivir. Las misiones. Llevar el evangelio a las naciones, a lo último de la tierra, empezando por nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país y hasta lo último de la tierra. No nos desenfoquemos, no dejemos que nada nos desenfoque. El encierro, estamos aburridos, sí. ¿Cuánta falta nos hace esa vida que teníamos antes de poder salir, de poder movernos, de tener el contacto con la gente? Sí, es cierto. El miedo al virus, el miedo al contagio, estar usando el tapabocas, el gel, el alcohol, sí, pero no nos desenfoquemos. Pongamos los ojos en las cosas que no se ven, en lo eterno, hacia donde alumbra el glorioso evangelio de Dios. Y aceptemos el encargo que Dios nos dio y cumplamos Colombia para Cristo. Cumplamos con la predicación del glorioso evangelio para que otros se conviertan en discípulos, no solamente lleguen a la salvación, es más que eso, que se conviertan en discípulos del Señor Jesucristo. Como conclusión de toda esta porción del propósito de la ley en la iglesia, esto fue lo que aprendimos, que la ley es buena y que debemos usarla bien. También Dios nos advirtió de algunos que en la iglesia quieren enseñar diferente doctrina. Algunos que con descaro se pueden parar con la Biblia y enseñar cosas que no son. Otros que ni siquiera utilizan la Biblia, pero con sus conductas, con sus vidas, enseñan cosas que no son, siendo legalistas, ocultando vidas de pecado, pero cumpliendo. Por fuera cumpliendo, pero por dentro con pecado. Tengamos cuidado de ellos. Con la autoridad de la palabra de Dios, si conoces a alguien así, puedes hablarle. Tengamos cuidado de aquellos, pero nosotros, iglesia, cuidémonos, guardémonos. Protejamos la sana doctrina con nuestras vidas, con nuestra conducta. Recordemos que la ley sirve para llevar al pecador a Jesucristo, así como a nosotros nos llevó a Jesucristo, y que ahora nos ha sido encomendado el glorioso evangelio. Hicimos varias aplicaciones durante esta porción. Hicimos varias aplicaciones como, por ejemplo, estar revisando nuestro corazón continuamente con lo que veníamos aprendiendo y viendo y estudiando en esta lista. Revisemos nuestro corazón, analicemos con diligencia, miremos con diligencia nuestra conducta. Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, para que no haya pecado en nuestra vida, para que no haya pecado en mí, en ti, para que no haya pecado en nuestra iglesia. Analicemos, miremos cuidadosamente nuestro andar. Vivamos la sana doctrina, que nuestra conducta exalte la palabra de Dios, que nuestra conducta sea fiel y digna
con la enseñanza sana y limpia y completa que recibimos de la Biblia por medio del discipulado, en nuestro encuentro personal con Dios a diario, en las predicaciones dominicales. Y por último, que nos comprometamos con Colombia para Cristo, que cumplamos con nuestro papel y con el encargo que Dios nos ha dado de llevar el glorioso Evangelio. Y antes de orar para terminar, si tú hoy entendiste cuánto Dios te ama y escuchaste el Evangelio y quieres tener una relación personal con Dios, quieres que Jesucristo mismo entre en tu vida para perdonarte, salvarte, para darte vida eterna, para pasar de esa muerte espiritual a vida eterna, para sacarte de la condenación eterna en la que nuestro pecado nos tiene o nos condena, a la vida eterna que Jesús nos promete, a donde Él nos lleva. Si tú quieres hoy esto, mira, comunícate con la persona que te invitó esta mañana, que te ha venido invitando. Tal vez estás viendo ahí el servicio con esa persona. Habla con ella y dile, muéstrame cómo hacerlo. Yo quiero el perdón de Dios. O escríbenos a nuestro correo electrónico que ha salido en los anuncios esta mañana y estaremos para servirte. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñaste en esta porción y por lo que viene. Ora en nuestras vidas, Padre, con tu palabra, para que tengamos esa conducta que exalta tu palabra, que nuestra conducta, nuestra vida, de verdad demuestre que aplicamos, cumplimos con lo que tú nos enseñas, con lo que tú nos das, y te glorificamos con nuestra obediencia. Y Señor, que también tomemos la decisión hoy de comprometernos con Colombia para Cristo, que nos comprometamos a cumplir el encargo que nos has dado de anunciar tu glorioso Evangelio, porque somos embajadores en nombre de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que tú has hecho ahora de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, a todos que tengan un feliz resto de domingo, que Dios les guarde, les guíe a lo largo de toda la semana y nos veremos en los discipulados. Chao.